empezamos a, hijo, ven aquí. No. Entonces te quedas un poco como, ¿qué está pasando? Y muchas madres ahí empezamos, es que ya no me quiere, es que mi hijo está cambiando. Un límite es, hasta aquí llegas y hasta aquí no. Y cuando te pases de esto, tiene que entender que una causa tiene un efecto. ¿No? Venimos de pantallas todos los días. Al final, para mí, las pantallas, perdona la palabra que voy a decir, Sí, pero sí. nos emboba. Que sea de, no estés con el móvil o comes sano, pero yo estoy comiendo una hamburguesa o estoy tomando todo el día patatas fritas, pues al final mi hijo va a decir, tú me vienes a decir lo que hay que hacer. Un tema que a mí me parece durísimo y que por desgracia lo tenemos aquí enfrente, que se llama el bullying. Bienvenidos a Bendita Madurez. Bienvenidos un día más al canal de Bendita Madurez. Mi nombre es Delia Sanz y para mí es un gran placer el poder presentaros a Carlos. Es terapeuta y vamos a hablar de un tema súper importante que nos tiene a las mamás agobiadas. Entre ellas, te diré que una de ellas soy yo y tiene que ver con la adolescencia. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir y contar estos temas que son para mí imprescindibles, para muchas mamis sé que exactamente igual, que estamos desquiciadas, que no sabemos cómo afrontarlos. Correcto. Y que por mucho que nos hemos visto y nos han explicado y libros, cuando llega la hora de la verdad y te sientas con tu hijo o hace algo, dices, me cago en qué momento ha cambiado todo esto y no soy capaz de manejar la situación. Correcto. Pues mira, bueno, lo primero, agradeceros esta invitación a este podcast y quiero empezar, ¿no?, de que al final la adolescencia es una etapa de la cual venimos de una niñez y nos vamos a una fase que es la adultez. Entonces aquí ya muchas veces dar como este hincapié, ¿no?, de que empezamos con unos cambios, sean hormonales, sean físicos y sobre todo con unos cambios de autodescubrimiento, de quién soy y a dónde me dirijo. Entonces, por eso muchas veces en esta etapa entran esta gran mayoría de los conflictos, es decir, porque venimos de esa niñez, de llevar un poquito como mamás o como papás, ¿no?, ese timón, y cuando llevamos pues ese timón de ahora haz esto, lo hago, hijo ven aquí, y ahora empezamos a hijo ven aquí, no. Entonces te quedas un poco como, ¿qué está pasando? Y muchas madres ahí empezamos, es que ya no me quiere, es que mi hijo está cambiando, Dios mío de mi vida. Entonces es que al final empiezan esta etapa de, mamá, ahora quiero empezar a hacer yo las cosas. ¿Por qué no nos acordamos que nosotros también pasamos esa etapa? Efectivamente. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque vamos cambiando, vamos, ¿no?, esa madurez, vamos teniendo otros objetivos a lo largo de nuestras vidas y nunca le damos, mira, yo siempre pongo un ejemplo, cuando decíamos, teníamos 14, 15 años, nuestro primer novio, novia, ¿no?, que era en plan, Dios mío, es el amor de mi vida, me quiero quedar aquí, ¿no? Y ahora cuando nos lo dice nuestro hijo, muchas veces escucho esta frase de, no te preocupes, hijo, que vienen muchos más, pero estamos anulando muchas veces emocionalmente a nuestros hijos. Siempre digo que también vamos cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Puede ser ropa, puede ser, vamos a decir, diferentes pues, piercings, tatuajes, las modas cambian, pero siempre hay algo que es la crítica. Yo me acuerdo una vez cuando mi padre me decía, ¿no?, de que antiguamente se vestía con esa boina, era todo muy correcto, todo muy político, ¿no? Y era, pero ¿no te das vergüenza ir con esa patilla? Y claro, ahora de repente a mí era, pero hijo, ¿no te da vergüenza tener un piercing o no? Y seguimos inconscientemente dándole como, criticando inconscientemente como padres a veces. ¿Qué hacemos para que tengamos una relación, no sé si decirte más sana o más fácil y que se pierda, o sea, que no te quedes en silencio en casa? Vale, a ver, vamos a ir por partes. Para que una conversación no quede en ese silencio, el silencio viene debido a algo. ¿A qué puede venir un silencio con un adolescente? Que a lo mejor en el momento en el que se ha expresado emocionalmente cómo se ha sentido, a lo mejor ha interpretado de juicio. Imagínate, yo a lo mejor, ¿no?, un niño, vamos a poner un ejemplo, que dice, mamá, me siento pues agobiado. Y la madre pues le responde, pues espera cuando trabajes. Entonces, claro, él interpreta de lo mío no es válido. Entonces, como lo mío no es válido y siempre al final que hablo es para corregir o para dar mi punto de opinión o decirte lo que tienes que hacer, el niño que aprende de me callo porque ha interpretado que el diálogo, pues al final cuando él se expresa, no es juzgado. Entonces, me callo, porque al expresarme, vamos a decir que tengo como ese efecto secundario.
Entonces empiezo a distanciarme, empiezo a callarme para no tener un conflicto y poco a poco lo que pasa es que cuanto más me calle, más distancia emocional hay. ¿Cuál es, según tú, la mejor opción para sentarte con tu hijo? Vale. La mejor opción que podemos tener con nuestros hijos, siempre digo una cosa, es tener esa madre presente. Pero madre presente no quiero que se me malinterprete como que hay que consentirlo todo, no. Hay que establecer unos buenos límites y hay que tener una buena escucha activa. Es decir, yo siempre digo que si nos dieron dos orejas y una boca, será porque tenemos que escuchar más que hablar, ¿no? Entonces, a veces utilizar esa palabra tan... ¡Ah, qué bonito! No me había caído. 2 orejas y una boca. Muy bonito, me encanta. Efectivamente. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces no escuchamos, oímos. Pero cuando escuchamos, utilizando una palabra muy bonita que hay en un diccionario, que es la empatía, el empatizar, yo cuando también era joven, lo que vamos a hacer es que nuestro adolescente, nuestro hijo, empiece a acercarse a nosotros. Sí, pero si de repente te chilla... ¿Vale? Pues vamos a cortar con un límite. Es decir, el cerebro adolescente tiene que aprender algo. Vamos a decir que cuando te chilla o te grita, a veces cometemos un error de... Imagínate, vamos a poner un ejemplo. Empiezo a hablar con mi hijo, ¿no? Él me dice esto, yo le contesto, él me dice esto y entramos en una lucha de poder. Una lucha de egos a ver quién tiene razón o qué no. O vamos detrás de él soltándole el sermón de, oye, hijo, ven aquí, escúchame, porque yo te dije que yo soy tu madre, me tienes que obedecer. Eso no vale de nada. Entonces, lo que hay que hacer para cambiar eso es establecer unos límites. ¿Cómo los podemos establecer? Los límites, al final, desde mi punto de vista, es un marco. Un marco en el sentido, un límite es hasta aquí llegas y hasta aquí no. Y cuando te pases de esto, tiene que entender que una causa tiene un efecto. En el sentido de, imaginaros, que quiero poner un ejemplo, que cuando nuestro hijo, vamos a decir, no hace la habitación, ¿no? Muchas madres a veces me dicen, oye, Carlos, es que tú entras en la habitación de mi hijo y eso parece pues un ecosistema aparte. Ahí parece que hubo una guerra mundial y no nos dimos cuenta. Vale. En vez de ir y decirle, te estoy diciendo que ordenes la habitación, que hagas esto, que tal es, mira, hija, te avisé 3 veces que la ropa tenía que estar recogida. Si no lo haces, yo no voy a poner la lavadora. Y cumplir ese límite. Que sepa que... Qué difícil es, ¿eh? Pero pero hay que ponerlo en práctica. Porque muchas veces ponemos los límites desde también el estado emocional de un padre o de una madre. Es decir, yo marco un límite y de repente mañana, pues al final, ¿no? Estamos en una sociedad con una presión social bastante grande, entonces empezamos de estrés del trabajo, de la comida, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, ayer le puse un límite que era no hacer esto, pero hoy llego desgastada a casa, entonces cojo y le digo, venga, haz lo que quieras ya. Entonces entiende de que no hay una coherencia emocional. Hay que esperar a que mamá esté reventada para hacer lo que me dé la gana. No es reventada, sí que creo que a veces... Además, los límites, ten en cuenta que en la adolescencia hay gente que la vive a los 12, 13, las niñas 14, y hay otros que empiezan a las 16 o 17. Entonces dices, madre mía, es que es un marco excesivamente grande y lo que le vale al de 12 no le vale al de 16. Correcto. Entonces, si tenemos los dos márgenes y encima coinciden, esto ya se la capón. Ya te lo digo yo, que es tremendo. Sí, a ver, y yo soy de los que digo que claro que tienes un agotamiento mental vamos a decir, al tener hijos adolescentes, porque está en un punto... Mira, su cerebro para mí está en obras. Es decir, la parte emocional, que es el sistema límbico, la parte trasera que tenemos, ellos están multiplicados por 3. Es todo emoción, piensan en el aquí y el ahora, el mañana le da igual. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen en ese sistema emocional tan grande que tienen, por eso vienen esos cambios de humor repentinos, contestan, retan todo el tiempo a los padres. ¿Por qué? Porque es toda emoción y ahora mismo ellos quieren todo por y para ellos. Le da igual lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que por eso se dice, ¿no?, que a partir de los 12 años entramos en esa adolescencia del sistema madurativo. Madurar, ¿no? Pero ellos en eso aún no lo tienen. Es decir, el pensamiento crítico, el raciocinio y todo aún está en fase madurativa, que se dice que se acaba sobre los 23, 24 años. Pues sí que nos queda rato, ¿eh? ¿Eh? Que sí que nos queda rato. Hay que llevarlo de la mejor forma. Pero también, Delia, hay una cosa que pasa, ¿no? Que tenemos herramientas muchas veces y nadie nos Hombre, enseña. ahora mucho más. Ahora mucho más, Y efectivamente. tenemos una herramienta que es buenísima y también es muy mala. ¿Cómo gestionamos, o cómo las mamis, los papis, cómo gestionamos, por ejemplo, el tema de las redes sociales? Ya lo tenemos complicadísimo. O
Según tú, ¿cuál es la mejor manera de poder gestionar esto? Para mí, este es un tema muy relevante, es decir, ya hay países como Australia que están, vamos a decir, anulando las redes sociales hasta los 16 años y Ya, pero es que se cambian las edades. claro, se cambian las edades. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aquí vamos a decir que los políticos o las grandes, vamos a decir, sí, los grandes políticos que gobiernan tienen que empezar a marcar pautas y normativas con algún tipo de identificación. Es decir, lo que dices tú, de nada vale que, imagínate, que una aplicación ponga mayores de 18, pero modifican porque saben una... O sea, más que tú, o sea, es una pasada. Saben absolutamente todo, pero sí que al final hay que tener un poco de control. No quiero decir control de una forma autoritaria o como interrogatoria, siendo un policía, no. Un control de saber dónde entra. Pero eso está claro que al final, si tú tienes un hijo con una buena confianza y una buena comunicación, normalmente te traslada lo que está mirando. Normalmente. Sí, yo en ese sentido lo tengo, la verdad es que me funciona bien, yo tengo muy buena comunicación. Pues eso Pero es muy bonito. fíjate que teniendo esa maravillosa comunicación, hay momentos que me subo a la lámpara y no me quiero bajar, ¿eh? Porque Te agarras ahí. es que es tremendo la rivalidad que se crea, la tensión y es la inmediatez. O sea, ¿cómo podemos trabajar las mamis, o los papis, me refiero, la inmediatez que viven estos niños? Pues mira, lo que te vuelvo a decir, esos límites que le vamos a marcar, que le vamos a estipular a nuestros hijos, tienen que frustrarse. Porque hoy en día sobreprotegemos demasiado. Tienen que frustrarse. Sí, Tienen que aburrirse. Ahí lo tienes. ¿Sabes por qué, Delia? ¿Por qué es bueno el aburrimiento? Porque nace la creatividad. Cuando tú te aburres, creas. Entonces, lo que me decías antes, ¿no? Venimos de pantallas todos los días. Al final, para mí, las pantallas, perdona la palabra que voy a decir, Sí, pero sí. nos emboba. Los emboba. Generan una dopamina y un día le valen 1 hora, mañana tienen que ser 2, pasado tienen que ser 3 Y al final no están salen. quemando su cerebro. Y entra todo el tiempo roles de comparación, cuerpos perfectos, Lamborghinis, Ferraris, una vida idílica que realmente lo que se esconde detrás de esto, casi todo es una... ¿Es irreal? Es que es irreal. Sí, sí. Además, tú hablas con influencer, os lo digo desde aquí, puedes hablar con influencer y luego de todo lo que cuentan, lo que montan y lo que suben, ni el 50%. No tiene nada que ver. Nada. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahí el cerebro está aprendiendo por una repetición. Entonces dice, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces repite. Todo el tiempo es lo que hay. Por eso es muy importante dónde andan nuestros hijos. No ese control, porque no me gusta el control, porque ahí al final cuando tú controlas sale la palabra desconfianza, pero sí mejorar esa comunicación para que se acerque y diga, pues yo estoy en Instagram, miro estos vídeos o miro tal, y no pasa nada. Pero marcarle ese límite de media hora el teléfono móvil. Es suficiente. Yo he aprendido con lo de los controles parentales. Vino una íntima amiga mía, que es como de la familia, que además controla muchísimo de esto. Nos sentamos ahí las dos y empezó a contarme todo lo de los controles parentales. Creo que para que lo veas, porque te vas a partir, de repente bajaron mis 2 hijas como si fueran 2 leones. Las cejas se les pusieron en la nuca, estaban así, y empezaron, tía Patri, esto no, ni de coña, ¿Qué ha no se lo pasado? enseñes a mi madre. Y entonces me decía Patri, no, mira, cariño. Entonces, como ya sabe mucho de esto, empezó a tal, y al final se las metió en el bote. Ahí lo tienes. Y ahora, de repente, mi hija es, mami, ¿me pones 15 minutos? Ahí lo tienes. Mami, he terminado todo lo que tenía que hacer, ¿me das media hora? Entonces, yo desde aquí, vamos, doy las gracias a los controles eso, ¿no? parentales, a ti, por darnos toda esta información, porque estamos súper perdidas. Sí. Entonces, una mamá que acaba de entrar su hija en adolescencia, ¿qué le dirías como, no mueras, no pasa nada? Danos unos consejitos para no morir en el intento. A ver, volvemos a lo mismo. Al final no tiene que ser una madre controladora en este tiempo, sino una madre presente. Una madre que escuche y sobre todo que deje de... Para mí es como de interrogar, que empatice más y sobre todo que al final escuche realmente lo que quiere su hijo. Es decir, escuchar. Para mí es la base de todo, escuchar y comunicar. Y aparte, un consejo que le puedo dar, que muchas veces las madres tienen para mí es como una emoción, un sentimiento que es la culpa, ¿no? Se culpabilizan mucho muchas veces. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal, no? Y sale ese ¿En pensamiento. qué me he equivocado? Efectivamente. Y una madre lo peor que lleva a un padre es ver sufrir a su hijo. Entonces inconscientemente cedemos. Pero cuando cedemos, inconscientemente... No Le estamos perjudicando. Le estamos perjudicando, efectivamente, no ayudando. ¿O qué base más? Claro. Madre mía.
hay que modificar ese concepto al final. Y un papi que está, por desgracia, todo el día trabajando, viajando, que tienen que criarse con gente que de ayuda en casa o que pasan muy poco tiempo con sus hijos, ¿cómo están presentes? Vamos a ver, aquí es una pregunta un poco... Me vas a hacer pensar ahora. En el sentido de... claro que un padre, si por negocios o por trabajo tiene que estar en un extranjero, muchas veces pensamos, ¿no?, que por estar 24 horas también a través con nuestro hijo que es mejor. No, al final no es tiempo de calidad. Y a lo mejor si el tiempo que pasa con ellos es tiempo de calidad, aprovecha, da esas vivencias que le van a quedar recordadas hasta la adultez o hasta que pues, se fallezca, ¿no? Entonces es pasar el mayor tiempo de calidad posible, sea con una llamada, sea con una videollamada, el saber que aunque papá esté, pues en este caso, fuera, papá está aquí, para lo que necesites. Pero somos muy crueles. Entonces, cuando, lo digo en general, los niños cuando no están en casa se creen con derecho a exigir más porque no estás. Claro. Entonces, hay dos partes. Uno de los padres que viajan mogollón, que tienen un nivel adquisitivo muy alto, que tienen una chica en casa. Y luego están la mayoría de las familias que es que sí o sí tienen que trabajar porque es que no llegan a final de mes. Y esos niños tienen que estar en algunos momentos solos y dejamos las pantallas, voy a decir incluida yo, ¿vale? Dejamos las pantallas porque si estás en la pantalla no estás quemándote en el fuego o no estás ahí abducido, pero por lo menos sé que no te va a pasar nada. Ahí lo tienes, Delia. ¿Por qué? Porque piensas que controlas en ese sentido, ¿no? Pensamos que controlamos la situación en el sentido de mientras yo la tenga en casa y esté aquí, controlo, no le va a pasar nada. Pero al final el adolescente es lo que digo, está claro que no tiene que sufrir, pero tiene que experimentar. Está en esa etapa de construirse y de probar 50.000 cosas y que inconscientemente cometa errores, porque los errores son lo que le va a producir aprendizajes. Entonces, que salga fuera, mira, yo voy a decir de mi infancia, ¿no? Es decir, yo tuve una infancia en que los teléfonos móviles no existían. No, mía. Y tú seguramente Vamos, que tampoco. Yo mucho más que tú. Sí. Y mi etapa no existía y yo te digo, no me quiten mi infancia. Mi infancia de hacer un carro de bolas, mi infancia de hacer una cabaña, de caerme, pelarme la rodilla. Y sí, cuando me pelaba la rodilla iba junto a mi madre y me curaba. Pero yo eso le tengo un poco de nostalgia. Me da pena de que los niños no se den de leches. Efectivamente. Incluso que yo creo que tú y yo lo hemos pasado, que nos hemos pegado en la calle con pues no me caes bien y toma, ¿sabes? Pero no había alguien grabando, oh, te lo subo. O sea, era otro rollo, era, como decimos, una morriña, ¿no? De esa sensación. Efectivamente, pero es para que mires, mira, lo que decía, yo en ese momento, ¿no?, en mi fase de adolescente, si mi padre no se parara porque no había móviles ni nada y estaba mejor haciendo, pues yo qué sé, algo con la madera y me enseñaba cómo era cortar, cómo se veía, todo eso que lo tengo hoy en día, ese conocimiento es porque mi padre se ha parado. Por hoy en día es, toma un teléfono móvil muchas veces y te tengo controlado. Vete a YouTube y búscate la madera. Sí. ¿Pero por qué? Porque no estamos rompiendo su creatividad. Su creatividad y al final perjudicando a cuando sean adultos, ¿qué? Si le damos todo hecho y si le damos todo. Cuando sean adultos, ¿qué? Ahí viene al final esos problemas que vamos como cargando inconscientemente en la adolescencia y en la niñez. Dejemos de sobreproteger tanto y dejemos los que también se peguen, como digo yo, algún piñazo. Sí. De hecho, yo voy a sacar una lanza también por ellos porque tenemos mucha manía de decir, no, claro, las redes, es que están todo el día abducidos, es que... Perdona, yo he visto gente como yo que están más abducidos que los propios niños, ¿vale? Porque estás en una comida, en una cena y estás viendo todo el mundo aquí y somos adultos. Claro. Entonces, si nosotros, que somos adultos, no hemos sido capaces de romper eso, imagínate, como dices tú, con una mente que está en plena evolución todo el rato, pues mucho más complicado. Mucho más complicado. O sea, es importantísimo lo que vean en casa. Correcto. Y ahí... Es una de las cosas que las mamis y los papis deberíamos tener en cuenta. Si no queremos redes, apaga el wifi en casa, pero para él, para ti, para todos. Claro. Es lo que dices tú, ¿no? De nada vale que estemos tiempo en familia si estamos, imagínate, tú, yo y todos con el teléfono móvil. Cada uno, que eso es lo que miro yo al día de hoy. Vas a cualquier lado, yo, de hecho, con mis amigos es, ¿teléfonos móviles? No. Si vengo aquí a tomar un café contigo, vengo a hablar contigo. Si no me levanto, me voy.
Y si no, pues sí, pues me levanto y me voy. Pero bueno, gracias a Dios mis amigos también dejan el teléfono y tenemos una conversación bastante amena y graciosa. Sí. Pero es lo que digo, si al final nuestros hijos, los referentes somos nosotros como padres. Yo también me incluyo, que soy padre, pero si al final yo estoy todo el día y le digo a mi hija, o con la alimentación o con lo que sea, de no estés con el móvil o come sano, pero yo estoy comiendo una hamburguesa o estoy tomando todo el día patatas fritas, pues al final mi hija va a decir, tú me vienes a decir lo que hay que hacer. Sé como el ejemplo, ¿no? Al final tenemos que ser ese ejemplo para nuestros hijos. ¿Cuál es el mayor reto que te has encontrado como padre? Como padre, como padre, pues al Te día has de dicho, hoy, me cago en la leche, todo lo que yo estoy... al día no de me hoy, sirve. más reto me puedo encontrar con mis sobrinos, porque mi hija tiene 2 años. Ah, es muy chiquitina. Es muy chiquitina. Todavía la dominas. Madre mía, Espérate tú. Estoy enamorado. Ahora que empieza a decir papá, tiene, bueno, 1 añito y medio. Empieza a decir papá y es, Cosa Dios tan mío, normal. quitarme la saliva que me está cayendo. Pero sí que, por ejemplo, con mis sobrinos, que ya tienen una edad que ya empiezan como a retar, sí que me hace mucha gracia hasta qué punto y lo inteligentes que son. Porque saben que con la abuela pueden llegar a un punto, con papá llegan hasta este punto porque le marca un límite y con mamá llegan hasta otro punto. Yo me quedo a veces así como analizando la situación y digo, qué inteligentes son. Dios mío, saben hasta qué punto puedan llegar y al final es el reto de te contesto mal, te hablo mal y mi hermana, creo que es de las personas que conozco que más calma tiene en la vida y dices tú, y aún así, haciendo las cosas... Sí, y haciendo las cosas así, a la hija empieza con mamá, déjame en paz, no sé qué, y digo yo, y eso que tiene la mayor calma y para mí le da la mejor educación que le puede dar a un hijo. Y aún así, entran ahí. Por eso es muy importante el marcar A, B y C. Se acabó, no hay más. ¿Y qué piensas tú de los hermanos que dices, joder, se han criado de la misma forma, con los mismos padres, con las mismas pautas, valores? Y es que uno se ha ido a los cerros y el otro sigue un camino normal. No me refiero a que uno sea mejor que otro, sencillamente que son completamente diferentes y uno te reta y el otro sigue el ritmo. ¿Cómo es posible? Aparte de que sea genético y de todo. Correcto. ¿Qué pasa aquí? Pues mira, ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuáis? Lo primero es lo que te digo, Delia. Tú seguramente no eres la misma persona que hace 20 años. No. Quieres otras cosas, a lo mejor tienes diferentes facetas, diferentes gustos. Entonces pasa lo mismo. A veces decimos, a los dos le di la misma educación. No le dimos la misma educación. Porque a lo mejor tuve un hijo hace 10 años y ahora tengo el otro, ¿no? Hace 8, y en 2 años tú seguramente has cambiado. No quieres las mismas cosas. Somos los mismos padres, pero inconscientemente no le damos como esa misma educación. Sí, pueden ser valores, todo eso, pero al final tú has cambiado. Entonces tú también cambias. Y después entran los rasgos de personalidad. Es decir, cada adolescente es de una forma u otra. Por eso, al final, cada persona somos como somos. ¿Qué podemos hacer? Pues darle esos valores que le damos y que ellos adquieran esos valores. Y como digo, no estar todo el tiempo detrás de ellos. Dejarlos que se peguen, como dije antes, ese piñazo. Y son diferentes, todo el mundo va a ser diferente. Pero también ser lógico, porque a veces, cuando yo me doy cuenta de que tenemos hijos, muchas veces comparamos. Mira, tu hermano mayor, qué bien lo hace, o mira, está estudiando, tú no lo haces. Y para mí el comparar con hermanos es lo peor que podemos hacer, porque genera una rivalidad. Y a lo mejor puede generar hasta una baja autoestima, ¿no? Si castigamos mucho a uno, de a uno tal y a otro tal, hay que saber cómo implementar, ¿no? cada herramienta o cada habilidad a cada uno de sus hijos. Tú estás en la teoría que cuando se trabaja con un adolescente, bueno, y con un niño, se debe de hablar siempre en positivo y no recriminar, aunque hayan hecho algo mal, intentar darle la vuelta y conectarlo con la parte positiva para que ellos entiendan que el no o la negación no se... Ay, ¿cómo te lo explico? Que en su cabecita no sea algo negativo, sino algo de aprendizaje. Claro, yo te respondo a esto en el sentido de muchas veces le damos frases a nuestros hijos, ¿no? En el sentido de todo lo que yo hago por ti, todo lo que no te das cuenta de todo lo que sobrecargo para que tú tengas esto. Al final también le estamos adquiriendo una responsabilidad a nuestro hijo que no es culpa de él. Le estamos dando como unas emociones que realmente no son de él, no tiene que sobrecargar. Al final él va a entender es que mi madre a veces me dice lo de es que no valgo para nada, o comparación, o negación, pero otra cosa muy diferente es cuando lo corregimos.
vamos a decir, corregir en la faceta de si él se equivoca, vamos a decir, no lo vamos a tener como algo negativo, no le vamos a decir, lo hiciste mal. Vamos a cambiar esa pregunta para darla abierta. ¿Qué crees que, imagínate, ha fallado en esto? No lo estoy culpabilizando. Le estoy diciendo que se pudo confundir y que acepte. Porque al final, yo soy de los que digo que la razón es bastante ambigua. Es decir, cada uno muchas veces lo vemos desde un punto diferente. Es como si yo ahora mismo, mira, te dibujara un 6, ¿tú qué mirarías? Un 9. Y yo un 6. ¿Quién tiene la razón? Los dos. ¿Por qué? Porque tú ves desde un prisma y yo miro desde el otro. Ahí lo tienes. Muchas veces la razón es un poco... Ambigua. Ambigua, es decir, es de la perspectiva en que lo mire. El adolescente lo mira en su frustración, en cómo él mira las cosas en su cerebro, y mamá lo mira desde una parte más racional, más madurativa, de te estás confundiendo. Pero sí que es bueno que también a veces sepan que hay un no y que hay veces como... No, yo a eso sí que lo tenía claro. Quizá no me he expresado bien. Yo lo decía de que no se le debe insultar, no se le debe poner en una tesitura donde le dejes... En evidencia, ¿no? En evidencia. Y por otra parte, lo que tú hablabas antes de no decirle a tu hijo, yo he hecho esto por ti, a lo mejor ahí yo no estoy tan de acuerdo contigo. Quítame la razón, pero creo que es importante... Volvemos a lo mismo. Claro, digo, desde el prisma en que lo ve. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber que para que tú lleves esos pantalones de marca o que tú lleves ese móvil... Hay un sacrificio. Ostras, Efectivamente. y quiero que lo sepas. Correcto. Porque es importante que sepas que eso no te lo ha traído, ¿sabes? Así, espontáneo. Sí. Tienes que currar mucho para traerte eso. Claro y que tienes tienen que saberlo. entenderlo. Que tienen que entender que hay un sacrificio y que hay, vamos a decir, que hay un trabajo que, vamos a decir, que sepan que todo tiene un coste. Pero en el sentido de todo lo que hago por ti, yo te estoy como culpabilizando un poquito, en el sentido de es que no te das cuenta de lo que mamá hace por ti o mira lo que estamos haciendo para que tengas... Es como todo el tiempo de... Y muchas veces con familias y con madres, los adolescentes empiezan con esas frases de ¿quién te dijo que me tuvieras, no? ¿Para qué me tuviste? Nadie te lo ha dicho, ¿no? Entonces empiezan en ese debate. Entonces ese debate se empieza a abrir, la madre quiere darle otra contestación, empiezan y de repente es una pelota de nieve que arrasa con todo. Ese es mi punto de vista. ¿Y qué dices a esa frase? Porque tiene ahí su mandanga. ¿Qué dices ahí esa frase? Yo en esa frase, en el sentido de cuando te dicen es que para que me tuviste, es cambiar la frase de entrada, porque cuando tú cambias la frase de entrada, vas a cambiar siempre la salida de ello. En vez de decirle, mira lo que hago yo por ti o cómo me esfuerzo para que tú tengas esto, y te responde, pues no me hubieras tenido, nadie te dijo que me hicieras, ¿no? Que es la más típica, es... Mira, cariño, las cosas que tú tienes tienen un sacrificio, tienen un trabajo constante y quiero que sepas que todo esto no cae, pues imagínate, no cae de un cielo, hay que trabajar. ¿Y tú cómo ves esta situación? Darle que también ellos opinen y que ellos también den su punto de vista, ese punto de perspectiva. Sin atacar. Sin atacar, ahí lo tienes. No atacarlo, sino que ellos también comenten y Qué que difícil opinen. es, ¿eh? Porque cuando te entra la mala leche, haces como los toros de Miura. Pero ¿sabes por qué pasa eso, Delia? Porque muchas veces ese ataque que tenemos, ¿no? Que nos sale, es porque estamos contestando desde una emoción. Desde a lo mejor lo que te ha dicho tu hijo o de cómo tú tengas el día y entonces estás contestando desde aquí, no desde aquí, que es la parte racional. O desde aquí, ¿no? O desde aquí depende si efectivamente lo que haga. Pero cuando le marcas algo, le gritas o vamos a decir, o le insultas o algo, al final estás desde una emoción. Algo que a lo mejor te dijo y te dolió tanto que tú para contestarle ya le echas para en plan volcar esa frustración. ¿Y por qué? Porque al final, como te decía, ¿no? Los pilares y los referentes somos nosotros. Tenemos que gestionarnos primero a nosotros mismos y después gestionar la situación. Tienes toda la razón. Ahí te lo tengo que dar. Pero claro, que es cierto que cuando te llegan estos momentos en los que el niño te pone en una tesitura de la cuerda floja, te sale lo peor de ti. O sea, yo soy consciente, ¿eh? Vale. Y ahora te voy a hacer una pregunta, Delia. ¿Y por qué crees que te sale todo eso? Creo porque quizá, en un momento de mi vida pude sentir lo mismo. Entonces viene de una vivencia pasada. Sí, o una parte que viví y entonces lo transmito a otra persona.
no en Claro. este caso a tu hijo, digo yo. Vale, tú quieres decir que tú tuviste una situación, vamos a decir, complicada y en ese momento, cuando tu hija te dijo eso, Te volviste salta. a recordar esa situación y saltas. ¿Podría ser? Vale. No sé, pregunto. ¿Podría Claro. ser? Puede ser que tú tengas una vivencia que te ha marcado y realmente, pues inconscientemente te salga O porque... volcar la frustración mía, aunque no tenga que ser de una vivencia, sino de que esté pasando en este momento de mi vida, pues por ejemplo con otra hija, o con un marido, o con una hermana, o con una amiga. Sí, sí, y cualquier entonces situación. te está tocando la fibra y como estás irascible, pues lo saltas. Efectivamente. Pues ahí lo tienes, ¿no? Al final, nosotros como padres, si trabajas, si a lo mejor pues te pasa algo a nivel familiar, al final es como, vamos a poner que es como una gotita que está llenando un vaso y al final ese vaso, como cualquier persona, se desborda. Y cuando una persona se desborda y no, vamos a decir, no tiene como esa gestión, pues al final lo primero que lanza es porque si estás aquí arriba activada, vamos a decir como ese cortisol disparado, ¿no? Que es la hormona del estrés, no razonas. Nunca te pasó, o a muchas madres también lo voy a decir, ¿no? Muchas madres que trabajo con ellas que de repente dicen, es que a veces le dije 4 cosas, pero es que pasó media hora, 1 hora y de repente entra algo y entra la culpa. Creo que fui un poco, creo que me he pasado un Eso poco a menudo. con mi hijo, creo que he pasado, pues ahí volvemos a lo mismo. Es porque la situación no se ha gestionado debidamente y hacemos lo primero que nos venga por la cabeza. Voy a abarcar un tema que a mí me parece durísimo y que por desgracia lo tenemos aquí enfrente, que se llama el bullying. Para muchísimas madres que están pasando por esto, hay un bullying en silencio, hay un bullying real físico y hay un bullying que, por desgracia, los peques, los adolescentes pues fíjate, de entre los 12 hasta los 16, 17 años, no son capaces de afrontarlos, ni de sacarlos, ni de hablarlos. Correcto. ¿Cómo puede una madre empezar a ver los primeros indicios de que ese niño no está siendo feliz en el colegio? Vale, los indicios que podemos... Con amigos. Bueno, vamos a decir que sí que es cierto que el bullying es una faceta muy importante y cada vez para mí va increciendo. Pero sí que es cierto porque antiguamente tú a lo mejor también sufrías bullying, ¿no? Y llegabas a tu casa y como no había móviles, no había nada, pues bueno, el bullying quedaba un poquito como solapa. No quiero decir que no hubiera dolor, ojo que había dolor, Sí. pero hoy en día con un teléfono Pero iréis móvil... entre 4. Claro, hoy en día con un teléfono móvil te graban un vídeo, te lo suben destrozan. y te destrozan automáticamente la vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene millones de reproducciones o lo que sea y vas por la calle y te sientes señalado. Y ese dolor se multiplica por 10.000. Entonces, ¿qué podemos ver, ¿no? para empezar que pueda haber cambios de conducta en nuestros hijos, ¿no? En que puede estar sufriendo bullying? Pues normalmente se aísla muchísimo más. Vamos a decir que cambia un poco la alimentación de no quiere comer, se aísla, no comenta, hombros encogidos, cabeza hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a decir que se lee que la autoestima está bastante baja y sobre todo que no le apetece hacer absolutamente nada. O deja un deporte o dejan cosas que la apasionan y de repente se empiezan como a encerrar. Entonces sí que ahí deberíamos de ver o intervenir qué es lo que está pasando. Y muchas veces también digo que no, nuestros hijos no comentan el bullying, muchas veces por no hacernos daño. Exacto. Porque... Ya bastante tiene mi madre encima, o mi padre, como para llegar a casa y contarle mis tonterías. Claro. Efectivamente, no es que sea una tontería, No, que es algo muy, vamos a decir, muy fuerte, pero claro que al final ellos dicen, a veces es por miedo, ¿no? Por miedo de contarlo, por vergüenza de, yo no quiero expresar esto porque estoy tan avergonzado de lo que me están llamando que no quiero contarlo. Y otra muchas veces por ese, vamos a decir, como ese sufrimiento, ¿no? Que no quieres causarle a tus padres, porque se van a empezar a preocupar. Entonces, ¿qué? Me callo y no digo nada. Pero ya se pasará. Ya se pasará. Y al contrario, esto si no se trabaja debido tiempo, suele crecer. Bueno, ahí ya se ha visto que ha habido bastantes casos, desgraciadamente en España, incluso de niños que se han suicidado y el índice tan alto que hay en psiquiatría, ¿eh? Es una impresionante. Locura. Es una locura. Y uno de los principales bullying que dicen que no es bullying, pero evidentemente yo me he cerciorado y sí lo es el vacío. Correcto. Cuéntanos un poco. Para mí es de los más dolorosos. ¿Por qué? Porque al final
vamos a partir de que nosotros somos seres y somos seres emocionales que nos encanta vivir en una sociedad, encajar en un grupo. Y cuando en silencio te aparten, te excluyen, te guardan silencio, nadie te habla, ese es el dolor más grande que hay, porque no estás encajando y te están apartando del mundo. No estás, entonces, a ver, que da igual, ¿no?, que te puedan llamar cualquier cosa que se metan contigo, todo tiene un dolor, porque no hay umbral del dolor, a lo mejor a ti es muy fuerte y para otra persona no es tan fuerte, pero sí que el silencio, ¿por qué? Porque no te están diciendo absolutamente nada, pero por dentro te está matando. Porque al final Porque estamos... no entiendes. Y no entiendes el por qué me están haciendo esto. Y te empiezas a hacer preguntas de ¿qué he hecho? ¿Es mi forma? Te empiezan a venir muchísimas dudas a tu cabeza de... Quieres buscar como la razón de por qué te están haciendo esto. Y a veces es lo que digo, tristemente la adolescencia a veces y todo lo que vemos a nivel Instagram, a nivel redes sociales, parece que influyen al castigo, a veces al pegar, al odio, en vez de empatizar, pues fomentar al final una sociedad más bonita, ¿no? Pero cada vez es más a la independencia. ¿Por qué? ¿Tú crees que hay algún...? Bueno, yo tengo mis teorías, pero ¿por qué los colegios no hacen nada? En teoría, los colegios tienen un protocolo que tienen que seguir cuando Los detectan... públicos sí. El colegio público tiene unos protocolos que sí o sí tienen que seguir. Pero yo me he dado cuenta que los concertados y los privados, no sé si es porque no quieren que les baje la nota o porque no quieren que haya problemas para que no les quiten las subvenciones. No tengo muy claro el por qué, pero no hacen nada por esto. Yo ahí te voy a decir desde mi ignorancia en el sentido de no sé si un privado... Yo me imagino que el protocolo de bullying tendría que ser para sea concertado, privado o público. Debería, pero no lo es. Debería. Claro, y ahí sí que no tengo conocimiento. Si en un privado sé que hay un protocolo, pero no sé si en el privado si lo actúan, no lo actúan, o lo que dices tú, o baja la nota, pierden alguna subvención. No tengo ni idea. De hecho, mira, me gusta porque es una información que podría buscar o preguntar. Pues yo lo he trabajado mucho. Sí. Y sí que es cierto que los colegios que son, concertados, que en el momento que tú levantas la liebre a una inspección, pues tiene un problema. Vale. Entonces, por mucho que tú quieras tirar, llega un momento que no hay esa... Ya, esa... Entonces, a mí me gustaría hacer un llamamiento desde aquí a que por favor, los profesores, las profesoras, los organismos públicos, los inspectores estén un poquito más abiertos a esta línea que es tan importante. Y sobre todo yo también puedo hacer no un llamamiento, sean profesores o sean cualquier formador que esté en el sistema o el ámbito educativo, en el sentido de cuando miren un pequeño indicio o que miren, porque al final observamos, ¿no?, constantemente, que se lo transmitan a los padres. Pues es que además yo siempre pienso lo mismo. ¿Y si fuera tu hijo? Efectivamente. ¿Y si esta situación que tú estás viendo le esté pasando a tu hijo? Efectivamente. El por qué no se puede reunir y por qué no hay una asignatura donde se pueda estudiar justo o hablar de esto que tú hablas. Efectivamente. Tiene que haber, dicen, no, hay la teórica, lo que quita a la religión, que son las... ¿cómo se llama esta asignatura? Los valores. Pues, ética. Bueno, pero es que ética antigua se llaman ética, valores, no, ahora ponen películas. Ahora ponen pelis y ya. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Delia, en el sentido de que yo soy fiel partidario de que ya desde parvulitos o desde 3 añitos, 4 ya en primaria, debería haber una asignatura que fuera inteligencia emocional. Inteligencia emocional de aprender, gestionar nuestras emociones y también darle nombre a lo que siento, a saber empatizar un poco con la gente, a saber escuchar. Y seguramente, si hiciéramos esta clase, hasta que seamos, vamos a decir, adultos en el sentido de que pases a bachiller, te puedo asegurar que habría menos problema de bullying y de todo. Estoy convencida. En el momento que tú eres consciente y eres capaz de empatizar con las otras personas que pueden pasar lo mismo que a ti. Correcto. Y se habla desde el respeto en todos los campos. O sea, con los profesores, con todo el mundo. O sea, dentro de lo que se llama valores. Correcto. Que trabajen el respeto. Correcto. O sea, y que aparte, no existe. Efectivamente, y aparte, si lo pones desde muy pequeños, date cuenta que cuanto más pequeño, más esponjas son,
empiezan a adquirir todo ese conocimiento de ya empatía, de saber nombrar las emociones, gestionar, aprender a conocerlas y todo, y haríamos personas con mucho más. Pero parece que a veces no interesa, sinceramente. Parece que... Pues muchas veces me pregunto el por qué, creo también, ¿no? Que no lo hacen. Porque parece que le gusta que nos enfrentamos unos a otros, cosas, pues imagínate, ¿no? Como ahora de feminismo, de todo. Pero parece puede que ser estamos porque le hayan en quitado todo. también a los profesores una herramienta, porque antiguamente tenía mucho poder. Ahora el profesor no lo tiene. También pasa que yo algún caso he visto en el sentido de que antiguamente un profesor, vamos a decir, ya hace muchísimos años, a lo mejor te daba un poquito como una vara, ¿no? Un poquito no, y te ponía al revés. O te daba así, tiqui, me cachis de la bar, vale. No, pero te ibas a casa y decías, es que el profesor me ha hecho no sé qué, dice, bueno, su razón tendrá, algo habrás hecho. Ahora no, ahora llegas a casa y dices, oye, mamá, que el profesor me ha hecho, dice, se va a cagar, mañana voy, tengo una reunión. Pero ¿por qué no entendemos que el profesor primero quiere lo mejor? Efectivamente. ¿Que se puede equivocar? Sí. Como todas las personas. Pero que de ahí a que le quites la autoridad, nosotros, los padres, le quitamos la autoridad, vamos mal ya. Es que ya conozco lo que dices tú. Antes me decía mi padre, ¿no? En la etapa de mi padre, que siempre me decía, antes como te diera el profesor, pobre tuya como lo dijeras en casa, sí. Porque volvías a llevar de tu padre. Entonces, Otro más. Y ahora ya llegamos a un punto de que, jope, llegas a un momento ya de que dices algo y automáticamente vienen padres ya de, te voy a denunciar, creo que pasamos de un extremo a otro. Sí. Y al final, para mí, ¿no? Es buscar un poco de equilibrio. No hace falta pegar, pero tampoco hace falta permitir absolutamente todo y sobreproteger, ¿no? Eso es lo que digo yo, sobreprotegemos muchas veces a nuestro hijo. Y a veces no escuchamos, no vamos a junto al profesor y escuchamos qué nos tiene que decir. Ya vamos atacando. Sí. Y todo viene también de esta raíz, ¿no? De toda la presión que hay a nivel... ¿Crees que tiene que ver con las redes sociales? Que nos haya hecho mucho más ariscos, más intolerables a todos. Sí, mira, de hecho las redes sociales fueron inventadas por psicólogos para acatar la atención de cuánto tiempo podemos meter a una persona dentro de una pantalla. Y al final tú, cuando una persona pasa mucho tiempo con una pantalla, lo que estás haciendo es individualizándola. Entonces lo que buscan es cuanto más ahora individualicemos a la gente, mejor, en vez de que sea colectivo. Porque para mí... Es más fácil de manejar, ¿no? Efectivamente. Cuando, como digo yo, la unión, ¿no? La unión al final, si nos juntamos todos, es poder. Cuando individualizas, pueden hacer lo que quieran. Es mi punto de vista. No, estoy completamente de acuerdo. En mi opinión, digo. Sí. ¿Qué le dirías a unos padres que están entrando sus hijos en adolescencia? Hay muchos tipos de adolescencia. En una conflictiva. ¿Cómo pueden abordar? ¿Hay alguna posibilidad de conectar contigo, de ver alguna situación extrema en la que tú puedas ayudar o sí. darnos algún tip para que estas personas puedan decir, vale. ostras, ¿cómo salgo yo de esto, no? El primer consejo que le daría a los padres es que dejen de luchar contra la adolescencia y que aprendan a saber, ¿no?, qué es la adolescencia. En el sentido de cuando aprendemos, ¿no?, qué es el adolescente y cómo trabaja su cerebro y cómo trabaja mi cerebro, entender al final es aliviar. Entonces, cuando entendemos, sabemos cómo colocar. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, Delia? Que me dices tú, vale, imagínate ahora una situación o una adolescencia que viene tóxica. Vale, entonces esta adolescencia ya si viene tóxica es porque ya viene de la niñez, ¿no? Y ahora estamos en el punto de inflexión, es decir, pasa de la niñez a la vejez, a la adultez. Entonces, es el momento para convertirlo con herramientas, pero herramientas que realmente de ahora. Porque yo lo que noto es que muchas veces estamos intentando educar con herramientas. Con lo que nosotros vivimos, ¿no? Efectivamente, de hace 30 años, y el mundo ha cambiado de hace 20 años para que una auténtica locura. Entonces, como pongo un ejemplo, ¿no? Un mecánico de hace 30 años al de ahora, como no se formara, no sería mecánico, porque es todo eléctrico. Entonces, aquí es lo mismo, es tener las herramientas y las habilidades necesarias para tu caso. Y en esto, pues yo es lo que trabajo día a día con las mamás, con los papás y con la familia en conjunto. Y al final, que tú trabajas con familias, con correcto. Adolescentes solos, con madres y padres, con... Trabajo, normalmente vamos a decir que lo primero en que me centro es en el padre o en la madre. Porque si al final, vamos a decir, la cabeza, el adulto, está inestable, poco podemos hacer y cambiar. Entonces, primero, en mamá o en papá. Una vez que mamá y papá empezamos a cambiar la forma de comunicar.
empezamos a cambiar la forma de comunicar, qué vamos a decir en cada momento para empezar a ganar, porque muchas veces perdemos como esa confianza. De tanto tal, el adolescente lo que hizo es distanciarse. De hecho, ahí entra mucho miedo, ¿no?, de las madres de tengo miedo a perderlo. Vale, pues vamos a cambiar la forma para volver a traerlo. Porque al final es cambiar la forma de entrar para la forma de salir. Y después establecer límites claros y que perduren durante mucho tiempo. ¿Y qué hacemos en casos de divorcios en la adolescencia? Pues mira, te lo voy a decir sinceramente. Lo que tenemos que hacer todo el mundo, sea de divorcio, es no jugar nunca con el menor. Y es lo que más hacemos. Y te puedo asegurar que... Atacamos con el menor. Sí, jugamos con el menor, para mí. Lo damos como... es una baza. Sabemos que es el punto de dolor de muchas madres o de muchos padres y lo utilizamos como una moneda de cambio. Y al final pensamos que estamos haciendo daño a la madre porque sí, o al padre, sí, se lo estamos haciendo daño, pero el peor que está sufriendo, os puedo asegurar que es adolescente. Porque papá me deja, imagínate, me pasa muchas veces, ¿no? En una casa no hay límites, pero el pongo padre sí, como padre madre, o madre, ¿vale? da igual. En ese sentido. Y en el otro lado no me ponen absolutamente nada. Qué guay es estar con mi padre. Ahí lo tienes. Entonces, claro, y el padre dice, pues, hablando así, pues te jodes porque ves, ahora vienen los hijos conmigo. Es como generar ese daño que al final lo que nos tienen que interesar es la salud mental de nuestro hijo. Involucrarnos un poquito más, ser un poquito más adultos y saber la situación que estamos. ¿Cómo actuamos, padre o madre, bajo una situación donde tu cónyuge o tu ex está actuando de esta manera? Pues mira, yo aquí te voy a decir una cosa. Solo hay una cosa que podemos cambiar y es a nosotros mismos. Hay una cosa que es, ¿no?, el control que podemos tener o el no control. Tú está claro que puedes tener aproximarte, ¿no?, a tu expareja y decirle, mira, me gustaría tener o impartir o que los dos, digamos, como queremos dar la educación de mis hijos. Si llegamos a ese punto, genial, pero muchas veces no llegan a ese punto porque vienen que, vamos a decir, se tiran de los pelos. Entonces, es dentro de lo que esté dentro de mi poder, hacer todo lo posible. Porque solo hay una cosa que podemos cambiar, lo que dije, que eso es a nosotros mismos. A la otra persona no podemos hacer. Aunque queramos, no podemos. Pero si puedes tener una conversación con tus hijos entendiendo o haciéndole entender que la otra persona está actuando de una manera errónea, o es mejor seguir tapándolo porque como es el padre o la madre, no hay que hacer daño al niño. Claro, yo nunca diría que tengas que hablar mal ni de tu exmujer, ni de tus parejas, ni de nada, sino hablar lo justo y lo necesario, pero ellos que se noten que cuando están con mamá sí que hay una comunicación, que mamá está presente, que comparto tiempo de calidad y que mamá está aquí. Después lo que haga su padre, por mucho que queramos decirle, tú tienes que hacer esto, si te dice que no lo va a hacer, es que no lo va a hacer. Entonces, no hay algo que digas tú, ¿no?, como un libro, hay que actuar de esta forma, no. Hay que mirarlo realmente y ver qué podemos hacer y qué está dentro de nuestro poder. Pues lo tenemos que tener en cuenta. Entre ellas yo también, bueno, yo no tengo ese problema, gracias a Dios, pero sí que es cierto que veo muchísimos casos donde las parejas tienen enfrentamientos continuos y al final el pequeño es el que se lleva toda la parte mala. Solo te puedo dar las gracias por haber venido hasta aquí, el comunicarnos, ayudarnos a entender, y os dejamos abajo aquí en toda la información de Carlos para que podáis comunicar con él, para que podáis hacer vuestras preguntas, veros los vídeos porque yo como madre me los he tragado y os digo que me ha ayudado un montón. Y nada, darte las gracias de verdad. Gracias a vosotros. Y a todos vosotros os esperamos en el próximo capítulo de Bendita Madurez y un besito muy grande para todos los que nos escucháis.